La puerta se cerró detrás de nosotras con un clic suave, un sonido que resonó en el silencio como el comienzo de algo inevitable. La narradora, una mujer atrapada en sus propios deseos, estaba en una habitación con su esposo, el hombre que había sido su constante durante años. Su pulso latía con fuerza, martilleando en sus oídos, mientras el aire se volvía pesado, cargado de una anticipación que ella misma había pedido. Había querido esto, lo había imaginado en los rincones más oscuros de su mente, y ahora que estaba aquí, no había forma de retroceder. Sus nervios estaban despiertos, cada fibra de su cuerpo vibrando con una mezcla de nerviosismo y anhelo. Él estaba cerca, su presencia llenando el espacio, y ella sabía que este momento era el resultado de sus propias palabras, de un deseo que había guardado demasiado tiempo. El giro llegó cuando él la tocó. Sus manos, cálidas y familiares, se deslizaron sobre ella con una ternura que conocía de memoria. Su aliento rozó su piel, y ella cerró los ojos, intentando perderse en la sensación, buscando ese fuego, esa urgencia que solía encenderla hace años. Pero no estaba ahí. Todo era igual, demasiado conocido, demasiado predecible. Podía anticipar cada movimiento antes de que ocurriera. El mismo ritmo, el mismo compás, seguro y confiable, pero carente de algo vital. Apretó los párpados con fuerza, deseando hundirse en el momento, sentir lo que se suponía que debía sentir. Sin embargo, por más que lo intentara, una verdad silenciosa y persistente se colaba en su mente. No era suficiente. Había un vacío creciendo en su interior, una inquietud que no podía ignorar, una necesidad que la rutina no podía llenar. Algo faltaba, y ese algo la estaba devorando poco a poco. El momento romántico y emocional llegó como una ruptura en el silencio. Ella se detuvo, su respiración irregular, y él también lo hizo, confundido por su pausa. Sus manos se apartaron ligeramente y su ceño se frunció mientras la miraba. «¿Qué pasa?», preguntó, su voz baja, teñida de preocupación. El corazón de la narradora latía con fuerza, el sonido resonando en sus oídos como un tambor. Había pasado meses empujando este sentimiento hacia abajo, convenciéndose de que no era real, de que podía seguir fingiendo, pero ya no podía más. Tomó una respiración temblorosa, su voz apenas un susurro cuando finalmente habló. «Te amo, pero necesito algo más, algo diferente». Las palabras salieron pesadas, cargadas de una verdad que apretó su garganta. Sus ojos se encontraron con los de él, y por un instante el aire entre ellos se volvió espeso, casi sofocante. Ella tragó saliva, su pecho subiendo y bajando con un ritmo desigual, esperando una reacción que no sabía cómo prever. El desenlace de este capítulo fue inesperado. Él no respondió de inmediato. Sus ojos la estudiaron, inmóviles, y ella vio un destello de algo oscuro cruzar su expresión. Su mandíbula se tensó, sus labios se apretaron en una línea firme. «Necesitas más», dijo finalmente, su voz más baja de lo que esperaba, como si estuviera probando las palabras en su boca. Ella asintió, sus dedos retorciéndose nerviosamente en las sábanas. «Sí», susurró. Él abrió la boca como si fuera a decir algo más, pero no lo hizo. En lugar de eso, la miró fijamente, su rostro ilegible. Ella había esperado enojo, acusaciones, quizás incluso dolor, pero no había nada de eso. Solo silencio, solo pensamientos girando detrás de esos ojos que la conocían tan bien. Pasaron segundos, luego un minuto entero, y su piel ardía bajo su mirada. Finalmente, él exhaló lentamente, frotándose la mandíbula. «¿Más?», repitió, dejando que la palabra colgara en el aire. Luego, con una calma que la desarmó, dijo: «Está bien». Una sonrisa lenta y misteriosa curvó sus labios, y en ese momento ella sintió una punzada de inquietud. No era el final de una discusión, sino el comienzo de algo nuevo. Él ya estaba planeando algo, y ella lo supo con una certeza que la dejó temblando. La luz de la mañana se colaba por las cortinas, bañando la habitación en un resplandor suave y dorado. La narradora abrió los ojos lentamente, su cuerpo aún pesado por el sueño, y extendió una mano hacia el lado de la cama donde su esposo solía estar. Estaba vacío. Por un instante, una punzada de confusión la atravesó. ¿Había soñado todo lo de anoche? Pero entonces,
El leve tintineo de una taza de café llegó desde la cocina, un sonido tan cotidiano que casi la tranquilizó. Se incorporó, envolviéndose en su bata de seda, y caminó descalza hacia el origen del ruido. Allí estaba él, sentado a la mesa de la cocina, con una taza humeante en la mano y el teléfono en la otra, desplazándose por la pantalla con una calma que parecía fuera de lugar después de la confesión de la noche anterior. Todo en él era normal, demasiado normal. La camisa bien planchada, el cabello peinado, la postura relajada. La miró cuando ella entró y dijo simplemente, «Buenos días», su voz neutra, como si nada hubiera cambiado. El giro llegó cuando ella no pudo soportar más el silencio. Tomó una taza del mostrador, sirviéndose café con manos que temblaban ligeramente, y el peso de la noche anterior volvió a inundarla. Su confesión, su «necesito algo más», seguía colgando entre ellos como una sombra invisible. Finalmente, incapaz de contenerse, murmuró, «Entonces, ¿sobre lo de anoche?» Él dejó el teléfono sobre la mesa con un movimiento lento y deliberado, levantando la mirada para encontrarse con la de ella. «He estado pensando», dijo, y esas 3 palabras hicieron que un nudo afilado se formara en su estómago. Hizo una pausa, como si quisiera medir su reacción, y luego, con la misma voz tranquila que había usado antes, añadió, «Encontré una solución». Ella se congeló, la taza a medio camino hacia sus labios. «¿Qué?», preguntó, su voz apenas un susurro. Él tomó un sorbo de café antes de responder. «Vamos a salir esta noche. Ya hice los arreglos». Las palabras eran simples, directas, pero llevaban un peso que la hizo estremecerse. El momento romántico y emocional se desplegó en la mezcla de emociones que la invadió. Su corazón dio un vuelco, atrapado entre el miedo y una chispa de excitación que no podía negar. ¿Qué significaba eso? La calma de su esposo, esa confianza silenciosa en su tono, la desconcertaba. No era la reacción que había imaginado. No había enojo, no había tristeza, solo esa sonrisa serena y enigmática que curvaba apenas las comisuras de sus labios. Ella lo miró fijamente, buscando alguna pista en su rostro, alguna señal de lo que estaba planeando. «¿Arreglos para qué?», quiso preguntar, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. La forma en que él la observaba, como si ya supiera exactamente lo que ella necesitaba, la hacía sentir expuesta, vulnerable, pero también curiosamente viva. Su mente giraba con posibilidades, cada una más audaz que la anterior, y el nerviosismo se mezclaba con un anhelo que no podía nombrar. ¿Qué estaba tramando él? ¿Y por qué su certeza la emocionaba tanto como la asustaba? El desenlace dejó más preguntas que respuestas. Él no ofreció detalles, solo se inclinó hacia atrás en la silla, sosteniendo su taza con una mano mientras la miraba. «Prepárate», dijo, su voz firme pero sin apuro. «Eso es todo lo que necesitas saber por ahora». Ella parpadeó, esperando más, pero él volvió su atención al teléfono como si la conversación hubiera terminado. El silencio se extendió entre ellos otra vez, pero ahora estaba cargado de una energía diferente, una promesa tácita que flotaba en el aire. Ella sintió que algo grande se avecinaba, algo que él había diseñado para darle ese más que había pedido. La incertidumbre la envolvía como una niebla, pero también había una certeza creciendo en su interior. Él la estaba llevando hacia lo que ella había anhelado, aunque todavía no podía imaginar qué forma tomaría. Mientras terminaba su café, su pulso se aceleró y supo que esa noche cambiaría todo, aunque aún no entendía cómo. La noche había caído sobre la ciudad y las luces de neón se reflejaban en las ventanas del restaurante, pintando el aire con destellos de color. La narradora estaba sentada frente a su esposo en una mesa apartada, el murmullo de las conversaciones y el tintineo de los cubiertos llenando el espacio a su alrededor. Él había dicho que saldrían, que había hecho arreglos, pero no le había dado más detalles. Ahora, mientras observaba su postura relajada y la manera en que sostenía su vaso medio vacío, no podía evitar sentir una corriente de nervios recorriendo su cuerpo. Entonces, sin previo aviso, él levantó la mirada hacia la entrada. Ella siguió sus ojos y lo vio. Un tercer individuo se acercaba a la mesa con pasos medidos, seguros, exudando una calma que contrastaba con el torbellino de emociones dentro de ella. Era alguien nuevo,
alguien que parecía pertenecer a este momento de una manera que ella aún no entendía. El giro llegó cuando la conversación comenzó, y rápidamente se hizo evidente que esto no era una simple cena. El tercer individuo se sentó como si hubiera sido invitado desde siempre, y su esposo lo saludó con un leve movimiento de su vaso. «Llegas justo a tiempo». El extraño le devolvió una sonrisa pequeña, conocedora, antes de girar su atención hacia ella. «Empezaba a pensar que te echarías atrás», dijo con una voz ligera, casi juguetona. Ella parpadeó, su respiración atrapándose en su garganta, sintiéndose atrapada en algo que aún no podía nombrar. Antes de que pudiera responder, su esposo soltó una risita baja. «Oh, ella está aquí para esto», murmuró, girando el líquido en su vaso. «¿Solo que aún no lo sabe?» Las palabras cayeron sobre ella como una piedra y el aire entre los tres se volvió denso, cargado de una tensión que hacía que su piel se erizara. Miró al extraño, luego a su esposo, y supo que esto era más que una reunión casual. Era el comienzo de algo que él había planeado con precisión. El momento romántico y emocional se intensificó cuando regresaron a casa. El trayecto en coche había sido silencioso, pero el peso de la presencia del tercero, sentado detrás de ella, era innegable. Cuando llegaron, su esposo abrió la puerta y entró primero, y ella lo siguió, consciente de que el otro los acompañaba. El clic suave de la puerta al cerrarse resonó en sus oídos, un eco que marcó el inicio de algo nuevo. Su esposo se acercó, su mano presionando la parte baja de su espalda con una firmeza que la guió hacia adelante. «Esto es lo que querías», murmuró, sus labios rozando su oído, su voz un zumbido cálido contra su piel. Un escalofrío la recorrió, cada nervio en su cuerpo despertándose ante sus palabras. Ella giró la cabeza, sus ojos encontrándose con los de él, y vio una paciencia tranquila, una expectativa que la desarmó. Luego, sintió al otro cerca, su presencia sólida y silenciosa, esperando, observando. El espacio entre ellos estaba lleno de algo tácito, una promesa que ella había pedido sin saber cómo se manifestaría. El desenlace abrió la puerta a un territorio desconocido. Ella extendió una mano vacilante, sus dedos rozando algo nuevo, algo que no era su esposo, pero que él había permitido, incluso alentado. La sensación era extraña, extranjera, pero había una atracción innegable en lo desconocido. Su esposo permaneció cerca, su toque familiar deslizándose por su espalda, anclándola mientras susurraba: «Tómate tu tiempo». Su voz era suave, paciente, y ella sintió un nudo en el pecho deshacerse lentamente. Miró al tercero, sus ojos encontrándose por un instante, y el mundo pareció ralentizarse. Lo que tocaba era diferente, la textura, el peso, la calidez. Todo era un contraste con lo que conocía. Su respiración se volvió más profunda, un suspiro tembloroso escapando de sus labios mientras comenzaba a sumergirse en la experiencia. Su esposo la guiaba, pero ahora ella también estaba explorando, dejando que este nuevo sentimiento la envolviera poco a poco. La noche apenas comenzaba, y aunque no sabía a dónde la llevaría, estaba lista para descubrirlo. La narradora estaba ahora completamente inmersa en el momento, atrapada en una corriente que la arrastraba más allá de todo lo que había conocido. La habitación, una vez un refugio familiar, se había transformado en un espacio cargado de sensaciones nuevas y abrumadoras. Su esposo estaba a su lado, su toque firme y conocido guiándola con una seguridad que la anclaba, mientras que el tercer individuo, una presencia nueva y poderosa, se movía con ella en una danza de contacto y deseo. Cada roce de sus manos, cada movimiento deliberado, la llevaba más profundo en un mundo desconocido pero irresistible. El aire estaba denso, lleno de respiraciones entrecortadas y el calor de sus cuerpos, y ella podía sentir cómo cada fibra de su ser respondía a ellos. No había espacio para dudas ni pensamientos. Solo existía el presente, esta conexión que la envolvía por completo y la empujaba hacia adelante. El clímax romántico llegó como una tormenta que había estado creciendo desde el instante en que la puerta se cerró. Ella estaba entre los dos, suspendida en un equilibrio perfecto de entrega y control. Las manos de su esposo se deslizaban por su espalda, firmes y tranquilizadoras,
mientras el otro la tocaba con una intensidad que era a la vez extraña y profundamente deseada. Todo se sincronizaba: sus respiraciones, sus movimientos, el ritmo que surgía entre ellos como si hubieran estado destinados a este momento. Ella se dejó ir, soltando las últimas barreras que había sostenido, y la tensión creció hasta un punto insoportable. Sus dedos se aferraron a las sábanas, su cuerpo temblando mientras el placer y la anticipación se entrelazaban en una cuerda que se tensaba más y más. Cada caricia era un incendio, cada susurro contra su piel una chispa que la llevaba al borde. No había forma de resistirse, estaba atrapada entre ellos, y lo quería así, perdida en la intensidad que la consumía. El giro final fue una explosión de todo lo que había estado conteniendo. Cuando la tensión alcanzó su punto más alto, cuando cada sensación se fusionó en un pico que no pudo soportar más, una ola poderosa la atravesó. Un jadeo agudo escapó de sus labios. Sus músculos se tensaron y luego se rindieron mientras el placer la inundaba, profundo y abrumador. Su mente se nubló, su cuerpo se entregó por completo, y por un instante el tiempo pareció detenerse. Estaba flotando, cayendo, ahogándose en una marea que la llevaba más allá de sí misma. Ellos estaban con ella, sus presencias sólidas y constantes, moviéndose en armonía mientras ella se deshacía entre sus manos. Todo lo demás desapareció. El mundo, las dudas, el pasado. Solo quedaba esta sensación, este abandono total que la llenaba hasta el alma y la dejaba temblando en su estela. El desenlace llegó como un suspiro tranquilo después del caos. Cuando la ola finalmente retrocedió, ella colapsó sobre la cama, exhausta, con el cuerpo pesado y la respiración irregular. Sus pulmones buscaban aire y un zumbido suave resonaba en sus oídos mientras el silencio se asentaba en la habitación. Los sonidos de sus respiraciones profundas llenaban el espacio, un eco de lo que acababan de compartir. Ella abrió los ojos lentamente, mirando al techo, perdida en la profundidad de lo que había sentido. Una mano cálida rozó su piel, pero no hubo palabras, no eran necesarias. La paz la envolvió, mezclada con una satisfacción que nunca había conocido antes. Mientras yacía allí, con el corazón aún latiendo con fuerza, Ming Bai Liao. Esto era lo que había pedido, ese algo más que había anhelado en secreto. La noche se cerró como un recuerdo imborrable, una experiencia que había cambiado todo. No solo había encontrado lo que buscaba, sino que lo había vivido plenamente. Y ahora, en la quietud, supo que nunca olvidaría este momento.